¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hemos llegado a este video luego de atravesar un proceso que consideré en su momento oportuno y lógico, desde el cual teníamos como punto de partida el rol del Estado, un Estado que se encarga de diseñar las políticas públicas inclusivas y velar por el cumplimiento de las mismas. Dentro de esas políticas de Estado que tienen que ver con la inclusión, bueno, en nuestro caso en particular, la inclusión educativa, y por consiguiente el control del Estado para que todos los niños y jóvenes y personas en general con algún tipo de discapacidad estén dentro del sistema educativo y tengan la posibilidad de educarse. Por otro lado, hablábamos en líneas muy generales el rol del personal docente, no docente, directivo, dentro de una institución escolar, qué cuestiones había que tener en cuenta. Hablamos del rol familiar. Luego específicamente nos fuimos como metiendo cada vez más en las actividades que los docentes tienen que desarrollar en función de los alumnos. Y en este video vamos a ir, vamos a dialogar, vamos a compartir cómo trabajar con el alumno que tiene una discapacidad visual dentro del aula. Me parecía interesante aquí hacer una aclaración, porque si bien la forma en que nosotros tenemos, las formas que nosotros tenemos para enseñar a un alumno ciego las podemos dar a nivel general y a nivel particular, yo sé que ustedes van a comprender que en un video o un par de videos no son suficientes para abordar contenidos tan específicos como es el sistema de lectoescritura con el cual trabajan los estudiantes ciegos, me estoy refiriendo al sistema Braille, o explicar en un par de horas cómo funciona, cómo se enseña, todo lo relacionado no solamente a la utilización del bastón, estaríamos hablando ahí de las técnicas de movilidad, sino también todos los aspectos sensoriales que tienen que ver con la orientación del sujeto dentro del espacio. Y así podríamos seguir enumerando todas las áreas que una persona ciega tiene que desarrollar a lo largo de su vida. Entonces les decía, estas cuestiones muy específicas son muy complejas para abordar en tan poquitito tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, les voy a dejar algunos enlaces, algunos links, con testimonio inclusive de niños ciegos, para que ustedes puedan ampliar la información más allá de la que yo estoy brindando en este video. Otra aclaración que es importante hacer, y aquí hay que poder dividirlo, es que en estos momentos estamos atravesando, como ya todos sabemos, es público conocimiento, la no presencialidad. Los niños están aprendiendo, están estudiando en sus casas. Y las instituciones escolares, ya sea de gestión pública o privada, y cada uno con sus recursos, tanto económicos como materiales, han tomado diversos caminos. Pero en general se están utilizando las aulas virtuales. Entonces yo voy a tratar en este video de dar algunas pautas, en algunos casos muy generales, en otras más específicas, respecto al abordaje que nosotros tenemos que hacer con personas ciegas en esta virtualidad. Esto no significa que algunas de las cuestiones que voy a decir sean también aplicables totalmente en la presencialidad. Pero sí quería poner el énfasis, porque no, quería poner el énfasis en esto de la virtualidad porque nosotros a ciencia cierta todavía no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar sosteniéndonos de esta forma. Entonces, bueno, es más que oportuno hablar sobre el qué hacer en el aquí y el ahora y verlo un poquitito en perspectiva también. Bueno, nuestro punto de partida va a ser la planificación. Entonces, ustedes van a notar, sin ningún lugar a dudas, porque todos somos profesores, todos somos docentes, que no voy a estar descubriendo la pólvora ni voy a estar descubriendo América con lo que voy a decir. Todos sabemos los componentes de una planificación. Todos sabemos que tenemos objetivos a los cuales llegar, todos sabemos que vamos a llegar a esos objetivos a través de un proceso, que ese proceso incluye el incorporar contenidos que nosotros vamos a brindar a nuestros alumnos. A su vez, para llegar a esos contenidos vamos a tener que trabajar con actividades, tenemos estrategias, metodologías para abordar un determinado contenido, los vamos a tener que evaluar. Entonces, a sabiendas que nuestro punto de partida va a ser la planificación, yo quiero dejar en claro desde un primer momento
que si bien las personas que en estos momentos me están escuchando pueden no tener una especialización, es decir, no son profesores especialistas en la atención de personas ciegas o con baja visión, bueno, a veces hay que recurrir a cuestiones que tienen que ver con el sentido común. Sí, sí, así como lo escuchan, el sentido común. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, vamos a poner algunos ejemplos. Si yo tengo que trabajar en biología o en las ciencias naturales, justo con un contenido relacionado con células. Entonces, bueno, yo tengo que llevar ese tema al aula o lo tengo que llevar a través de la virtualidad. Y entonces como profesor me pongo a pensar al momento de planificar cómo va a llegar esa información al alumno. Por supuesto que yo no puedo estar, si estoy hablando de inclusión, no puedo estar pensando para todos los alumnos de la misma manera. Entonces, en el caso de una persona ciega, de un alumno ciego o ciega, sería importante en esto del sentido común que nosotros a la hora de planificar la actividad y a la hora de comenzar a desarrollarla, ¿sí? Tenemos algunas opciones. Una es, bueno, terminar de desarrollar toda la actividad. Entonces, yo, profesor, digo, bueno, a ver esto, puedo enviar a través del aula virtual un link, que ese link conduce a un determinado canal de YouTube, donde el niño o la niña ciega va a ingresar, van a explicar lo que es la célula. Puedo enviar como consigna que averigüen, que busquen, ya sea en internet, o en libros acerca de la célula, en fin, todo lo que ustedes ya saben que tenemos nosotros docentes como herramientas para que los niños y niñas accedan a los aprendizajes. Ahora bien, vuelvo a lo mismo y disculpe quien siga insistiendo, cuando yo hablo de sentido común, es importante que una vez que termine de desarrollar la actividad, y en el caso de la ceguera, yo trate de cerrar los ojos y si yo envié un link donde se va a explicar, alguien está explicando o está graficando lo que es una célula, donde habla de mitocondrias, de vacuolas, etcétera, etcétera, bueno, yo intento cerrar los ojos y trato de ver si yo estoy comprendiendo. A veces lo que nos pasa a los profesores es que enviamos una consigna para un niño ciego y no estamos muy convencidos respecto a si podrá adquirir ese conocimiento o no, porque no lo sabemos. Entonces, una de las formas, y no es la única, y tampoco estoy diciendo que sea la más acertada, pero algo que nos puede acercar un poquito a la realidad es que yo, cerrando mis ojos, trate de ir siguiendo la consigna que yo mismo estoy dando para ver si es entendible o no, y para ver fundamentalmente si es accesible o no. Entonces aquí estamos hablando ya no solo de la actividad, sino de las estrategias que voy a tener que implementar para que ese niño realmente, además de aprender, que esté disfrutando de lo que esté haciendo. Uno lee, esto no es una cuestión solamente de Venezuela, uno lo lee a diario, cuando puede hacerse las planificaciones de profesores de nivel primario, de nivel secundario, y además uno va leyendo las actividades. Quiero citar algunos ejemplos. A veces las consignas dicen, mira la imagen. 2 puntos. Y entonces, bueno, ahí ya tenemos el primer problema, mira la imagen. Bueno, a no ser que yo haga una aclaración, lo haya charlado previamente con el estudiante, con su familia, en ese mirar, ¿qué es lo que implica? Porque ese es un término que tranquilamente nosotros utilizamos, de hecho, a diario con las personas ciegas. Ese mirá. ¿Por qué? Porque la persona ciega está interpretando que mirar es con sus manos o es con su oído, o sea, no es un término, no se toma en forma literal. Entonces, sí es un término que podemos utilizar, pero si yo como docente coloco como consigna, mirá, y automáticamente estoy poniendo una fotografía, es evidente, o un dibujo, o un icono, es evidente que la persona ciega no va a tener ni idea de lo que yo le estoy mostrando. Entonces, eso no me inhabilita para que yo pueda poner una figura. Lo que sí voy a tener que hacer es hacer una descripción de esa figura que yo estoy poniendo, de esa imagen o de ese icono que yo estoy colocando como actividad. Ahora bien, en esa descripción puede ser una descripción desde las sensaciones táctiles que el profesor pueda tener, o se pueda imaginar de ese objeto que está presentando,
o puede ser una descripción a través de los sonidos, o puede ser una descripción, bueno, en fin, a través de los diferentes sentidos. Entonces, ante la pregunta que suelen hacerme, ¿pero puedo poner imágenes? Sí, lógicamente usted puede poner imágenes, pero va a tener que hacer una descripción. Si hay un niño jugando con una niña en la fotografía, y hay chocolates o hay caramelos de por medio, bueno, tendré que hacer una descripción de esto, ¿no? Bueno, hay caramelos, qué sabor tienen esos caramelos, cómo están vestidos estos niños, y una descripción lo más realista posible, sin mucho vocabulario específico y sin palabras que sean nuevas o que yo considere que pueden llegar a ser nuevas para este niño o niña ciega. Digo nuevas porque si no, esta palabra va a carecer de sentido cuando el niño ciego la escuche. Algo muy importante, miren, nosotros tenemos algunos reclamos, y con bastante frecuencia por parte de los papás. ¿Por qué? Porque en esto de la virtualidad todos estamos aprendiendo, esto es bien cierto, no todos tenían un gran manejo o un manejo de la computadora y del classroom y del aula virtual y de tantas cuestiones tecnológicas. Este es un problema también por el cual atravesamos los docentes, pero esto no justifica o no implica que yo a través del aula virtual sea un simple reproductor de actividades. Es decir, lo que hago es, doy consignas para que el niño resuelva. Bueno, a ver, uno puede hacer esta opción. Yo voy a hablar en lo que concierne a los estudiantes con ceguera y con baja visión. Yo esto tengo que hablarlo con la familia. ¿Por qué? Porque si yo envío una consigna, como decíamos hoy, y volvamos al mismo ejemplo, donde le digo, mira la imagen, investiga acerca de la célula. Ustedes imagínense, investiga acerca de la célula, pero investiga qué, cómo, dónde, qué, y eso que después lo escribo, lo escucho, lo reproduzco verbalmente. Por eso que esto nos lleva también a otros temas, que es, bueno, está bien, yo voy a dar contenido, voy a brindar actividades, pero estas actividades se van a evaluar. ¿Cómo va a ser esa evaluación de este niño ciego? En realidad, reitero, esto se aplica a todos los niños, pero como en esta capacitación hablamos de lo que tenga que ver con discapacidad visual, es que estamos hablando precisamente de los niños ciegos y con baja visión. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cuál va a ser ese medio? ¿Va a ser transcribir? ¿El niño tiene que transcribir todo lo que escuchó en YouTube? ¿O simplemente puede, si es que tiene un celular, grabar en su celular un audio con lo que interpretó y eso lo retroalimenta con el profesor a través del aula virtual o a través de un WhatsApp? Y esto a su vez nos lleva a otro tema. ¿El profesor va a ser un facilitador o termina siendo un obstáculo más o una barrera más hacia el aprendizaje? Entonces, esto es bien importante poder aclararlo y aclararlo con la familia. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso desde el momento en que yo subo al aula virtual determinados contenidos? Si esos contenidos están cargados de imágenes y de videos, yo, profesor, tendré que revisarlos y tendré que ponerme por unos minutos en lugar de la persona ciega para saber qué interpretación puede hacer de eso que yo estoy enviando. Segundo, como línea general, esto se da mucho en el área de matemática. Se da en otras también, pero para ser bien concreto con los ejemplos. Ecuaciones, por poner un tema, o fracciones. ¿Qué es lo que nos pasa? El docente explica fracciones, pero bueno, llega el momento, luego de la ejercitación, luego de esta evaluación que siempre hacemos, que es de proceso, bueno, queremos saber si ese alumno realmente adquirió este conocimiento, o adquirió estos saberes. Ahora bien, ¿qué tipo de recursos yo tengo para evaluar esto a través de la virtualidad? Yo, antes de hacerme esta pregunta, y esta es un poco también una propuesta que les hago para que, no para que hagan lo que yo les estoy diciendo, sino para que lo discutan entre el plantel de profesores, porque esto lo que hay que hacer es discutir entre todos los profesores cuáles van a ser las mejores estrategias para este niño o esta niña ciega. Pero miren, si yo necesito saber si este alumno o alumna realmente aprendió este contenido, me tengo que preguntar, ¿tiene sentido que yo le dé 5 ecuaciones, 40 ecuaciones o 100 ecuaciones?
Cuando me estoy refiriendo al sentido es, yo profesor puedo darme cuenta, y en ocasiones muy rápidamente, si el alumno aprendió o no. ¿Sí? Disculpen el término, estoy hablando de aprendió en el término más amplio. Entonces, a veces lo que nos pasa, y más en la virtualidad, es que nosotros dejamos muchísimas actividades sin tener en cuenta que a la persona ciega no es que le va a dar más trabajo resolver la ecuación, porque si no la comprende, al igual que un niño ciego, sí le va a dar trabajo, sí le va a llevar más tiempo. Yo estoy hablando del tiempo que le va a llevar, por un lado, pasar esa ecuación que yo estoy dejando en tinta, es decir, con letra que el vidente puede ver. Bueno, esta persona ciega, si aún no tiene incorporado algunos conocimientos informáticos, su madre, su padre, algún familiar tendrá que dictarle la ecuación o la fracción, con lo cual la tendrá que escribir en el sistema braille. O si tiene mucha habilidad, lo llevará a una caja de aritmética. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Y entonces lo va a tener que resolver, y después que resuelve lo va a tener que escribir, y después que lo escribe su mamá va a tener que transcribirlo. Porque acá nos metemos en otro tema, que es, los profesores no saben braille, pero tampoco están muy interesados en hacer un curso básico de braille. Y disculpen que se los diga así, pero no siempre hay mucho interés en esto, son muy poquitos los que asumen esta iniciativa. Entonces, lo que nos pasa, y hoy hablaba de los reclamos de los papás, porque no me olvidé del tema, los papás lo que nos reclaman a los profesores es que nosotros simplemente dejamos actividades, pero no nos ponemos a pensar cómo este niño, esta niña ciega lo van a resolver. Y lo que es peor, si lo resuelven, nosotros, profesores, tampoco tenemos en claro cómo vamos a evaluar eso. Porque es una transcripción que hizo la mamá, porque el chico puede tardar muchísimo más tiempo en resolverlo. Entonces las tareas llegan más tarde, y si nadie le dice al profesor por qué la está entregando más tarde, y el profesor tampoco pregunta, estamos en un problema, porque el alumno comienza a retrasarse. Por eso les decía que todo lo que se vaya a subir a través del aula virtual, la familia de este estudiante con ceguera o con baja visión, la familia tiene que tener en claro cuáles son los pasos a seguir. Necesariamente, esto lo veíamos en el video anterior, pero yo lo vuelvo a reafirmar con más especificidad. La familia necesariamente tiene que estar enterada respecto a cómo va a ser la evaluación de proceso, cómo va a ser la evaluación final, si es que va a haber una evaluación final. La familia es el aliado del profesor y la familia tendrá que contarle al profesor todas las dificultades que está teniendo, porque lo que los profesores tal vez no sepamos es que si un niño vidente está 2 horas haciendo una tarea, el niño ciego está 5, 6, 7 horas. Y que no solamente implica que esté el niño ciego, sino su mamá, su papá, un pariente y a veces hasta toda la familia. Y tenemos que entender también que la familia, así como nosotros no somos profesores de ciegos, las familias tampoco son profesores de secundario ni maestros de escuela primaria. Entonces, la educación está recayendo sobre los papás. Y esto termina siendo una carga que, bueno, yo prefiero no calificarla. Lo que prefiero es que ustedes hablen con los papás y les pregunten. Y entonces se empiece a hacer un trabajo en equipo. Volviendo a las actividades y sin hablar en ninguna disciplina en particular, ustedes piensen qué tan atractivas y qué tan relevantes son las actividades. A veces damos, en los grados inferiores se da esto, ¿no? Bueno, se reparte una fotocopia o en la virtualidad, en esto de que hay programitas que ayudan a que el niño pinte, haga creaciones. Pero bueno, ¿esto realmente para el niño ciego tiene algo de atractivo? Y no, evidentemente si tienen que intervenir la visión no va a ser atractivo. Con lo cual yo tendré que empezar a pensar en otro tipo de alternativas y que estas alternativas conduzcan en definitiva a que se cumpla mi objetivo, que es el de aprender un determinado contenido. Y entonces aquí nos metemos en el tema de relevante. Bueno, a veces estamos dando actividades que yo no digo que no sean importantes, pero tal vez no sean relevantes a los efectos de los posteriores contenidos que yo tengo que abordar. Y que sabemos que el niño ciego, si no lo aprende o no lo aborda en este mes, lo podrá abordar el mes que viene o en definitiva en el próximo ciclo. Es esto de poder separar lo importante de lo urgente
y lo relevante de lo no tan relevante, porque esto, si no, termina siendo también una pérdida de tiempo para este estudiante que tiene que estar utilizando en su casa, como decíamos hoy, caja de aritmética, ábaco, en el caso de matemática, bueno, por supuesto la máquina Perkins, o la pizarra con el punzón, las hojas braille, el celular. Es decir, cuando ustedes empiezan a ver la cantidad disculpen el término, de cosas raras, que para el que las desconoce, que hay arriba de un escritorio, de un pupitre, de una mesa, de un estudiante ciego, uno se sorprende, ¿no? Porque dice, ¿qué hace con todas estas cosas, con aparatos que hablan? Entonces, esto no nos perdamos de vista. Pero todo parte, y por eso hoy arrancamos con la planificación, todo parte que nosotros podamos seleccionar en este tiempo de virtualidad cuáles son esos contenidos que necesariamente el niño y la niña ciega tienen que aprender, cuáles son esos contenidos. Estoy hablando entonces de jerarquización de los contenidos, selección y jerarquización del contenido, actividades, ponernos de acuerdo con el resto de los profesores. Ustedes me dirán, sí, pero hoy en día es muy complicado. Bueno, si bien hay espacios que son transversales, pero bueno, pongámonos de acuerdo por pares, de a dos, de a tres profesores, escribamos, que el director del establecimiento, el coordinador, si es que llegan a tener, el coordinador pedagógico, bueno, de alguna forma también puede ir recabando, recogiendo, registrando estas inquietudes de los profesores, las puede ir centrando, pero sí necesariamente hay que escribirlo esto, porque si no es una pérdida de tiempo para el profesor que prepara la actividad y para el estudiante ciego que no, en definitiva, o no lo puede resolver o se lo termina haciendo su familia, con lo cual no termina viendo no solo un verdadero aprendizaje, sino una verdadera inclusión educativa. Les decía que hacemos un breve paréntesis acá para decirles que en cuanto a matemáticas, el estudiante ciego va a utilizar una caja de aritmética, va a utilizar un ábaco, va a utilizar, por supuesto, su hoja braille con su punzón o su máquina Perkins. Y entonces yo les voy a pasar los links para que ustedes vean cómo se trabaja. Pero más allá de esto, si hay un estudiante ciego en el salón de clases o en la escuela, es importante que ustedes puedan bueno, invitar a la familia, cuando esto pueda hacerse, por supuesto, a que les muestren, y si no será a través de Zoom y a través de la virtualidad, que el niño ciego también pueda filmar sus videitos y mandarlo a través del aula virtual para que los profesores vean cómo está trabajando, y hacer esto totalmente interactivo. Hay espacios más complejos que otros, esto es indudable, no es lo mismo la virtualidad, y yo en esto no voy a dar clases ni cátedra, porque cada docente tiene su especificidad, a la cual yo respeto muchísimo, y que conoce seguramente a la perfección, pero no es lo mismo el abordaje de la matemática que trabajar la educación física en la virtualidad. Lo que sí es cierto es que todos los profesores tienen algo para dar y para entregar, y por consiguiente yo sigo insistiendo lo mismo, a pesar de que puede ser un poquito cansador para ustedes escucharlo, pero en el abordaje de un niño ciego es imprescindible que nos juntemos los profesores para ver cómo vamos a seguir avanzando. Hasta aquí entonces tenemos, para ir recapitulando, vamos a partir, dijimos, de la planificación, paso número 1, parto de la planificación, hago una selección de contenidos en esto de la virtualidad, hago una selección de esos contenidos, si es que es necesario, si ustedes consideran que no, por supuesto que no lo van a hacer. Esos contenidos que yo voy a seleccionar, voy a dejar registrado por qué los seleccioné, por qué son relevantes, por qué son importantes, por qué el niño o la niña ciega no deben dejar de verlos. Reitero, dejo constancia por escrito de esto, avalado por mi director del establecimiento, por el coordinador pedagógico si lo hubiere, y con anuencia y con el acuerdo de la familia. Entonces, una vez que yo sé cuáles son esos contenidos que sí o sí va a tener que desarrollar en esta virtualidad, voy a empezar a pensar en qué tipo de actividades voy a hacer. Y en ese qué tipo de actividades, lo ideal es que me reúna con mis colegas y que entre todos podamos pensar a partir de, o a pesar, perdón, de la especificidad de cada uno de los espacios, bueno, cómo se puede hacer un abordaje común. Ejemplo de esto, dijimos, bien, vamos a dar en el aula virtual consignas que tengan que ver con iconos, dibujos, gráficos. Bueno, si la respuesta es sí, entre todos
e individualmente en el primer lugar, y entre todos, ver si esto es viable. Esto es para buscar coherencia en el proceso que el chico va a seguir de aprendizaje. ¿Por qué digo coherencia? Porque si yo no lo acuerdo con los profesores, el profe de matemática va a decidir no poner un gráfico y el profesor de física trabaja con gráficos. Entonces la familia se hace un lío ahí y fundamentalmente el chico que además no sabe cómo resolver. Entonces, estos acuerdos tienen por objeto que haya cierta coherencia en lo que nosotros estamos no solamente enseñando, sino una coherencia que le va a venir muy bien a la familia para saber a qué atenerse. Dijimos en varias oportunidades que todas estas decisiones que nosotros tomamos necesariamente tienen que estar escritas, comunicadas a la familia, y si la familia puede notificarse firmando que está de acuerdo, mejor todavía, porque esto le va a dar una proyección muy clarita a la trayectoria educativa del estudiante. Otro punto que dijimos es el que tiene que ver con la relevancia de la actividad, con lo atractivo de la actividad. Ustedes, reitero, utilizando el sentido común, elaboren una actividad y piensen y traten de sentir cómo ustedes disfrutarían de esa actividad utilizando solamente sus manos, o utilizando su oído, o utilizando el gusto o el olfato. Digamos, ¿esto sería atractivo? ¿No sería? Y si para ustedes no es atractivo, es totalmente aburrido, es intrascendente, y además no entienden, bueno, esto es lo mismo que le pasa al niño ciego. Otro punto que tratamos es cantidad de actividades. Aquí no se trata de dar actividades por dar, sino empezar con una cantidad gradual, con una cantidad que guarde cierta lógica, donde yo pueda acordar con la familia ciega cuánto tiempo le está llevando al estudiante. Esto puede ser que yo nunca lo haya preguntado, y como el niño presenta las tareas, yo digo, bueno, evidentemente la está pudiendo hacer, pero esto implica que la familia esté 8 horas, con todo lo que esto implica para un niño, no estoy exagerando, 6, 7, 8 horas, sentado en una silla, haciendo la tarea. Entonces, esto es inhumano. Entonces, me siento con la familia, ahora en la virtualidad, hago un Zoom, me manejo por WhatsApp, por mensaje de audio, ustedes verán cuál es la mejor forma, y en ese sentido lo que hacemos es dialogar con la familia y empezar a acordar el tiempo para cada actividad. El reunirme con todos los profesores o que alguien coordine esta reunión o coordine los acuerdos es fundamental porque imagínense que todos los días haya actividades de matemática, de lengua, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de educación física. Digamos, el niño tendría ya no doble escolaridad, tendría triple escolaridad, o sea, es una locura total. Entonces, esto, una vez que nosotros lo acordamos como profesores, lo vamos a dialogar con la familia, lo vamos a acordar, y entonces va a empezar a fluir de mejor manera, el chico va a estar menos cansado, más entusiasmado, le va a encontrar sentido a la escuela, pero fundamentalmente le va a encontrar sentido a lo que está aprendiendo. Es muy importante que a una determinada edad, también en esto de la virtualidad, los profesores puedan en algún momento, porque no son muchos los alumnos, en este caso ciegos, seguramente que ustedes tienen, hacer un Zoom con los alumnos. ¿Sí? Si no tienen la posibilidad de hacer Zoom por la conectividad, por, bueno, X motivo, bueno, por audio. Pregúntenle a sus alumnos cómo están, cómo se sienten, si entienden las actividades. A ver, esto que nosotros hacemos en la presencialidad, en la virtualidad a veces se corta porque, sinceramente, a veces no nos damos cuenta, tenemos muchos alumnos, a los docentes la virtualidad nos ha hecho, por lo menos en los casos que yo conozco, estamos casi trabajando más en la virtualidad que en la presencialidad. Requiere horas de estar sentado, estar buscando alternativas sobre herramientas que desconocemos o manejamos no muy bien. Entonces también para nosotros es una carga muy pesada, yo lo sé esto. Pero bueno, nosotros tenemos que estar pensando en una verdadera inclusión. Bueno, vamos a dejar el video aquí, hasta estos puntos. Yo espero la retroalimentación de ustedes para que podamos seguir avanzando. Como decimos en todos los videos, están abiertos todos los canales para que hagan preguntas, hagan consultas. Recuerden que estamos haciendo un abordaje lo más integral, pero general posible. Y de ahí esta necesidad que yo he sentido de dejarle algunos links para que ustedes vayan ampliando sus conocimientos. Pero sí creo necesario que aquellos que están interesados en una verdadera inclusión de todos los estudiantes,
¿sí? Y en particular aquellos que tienen una discapacidad, bueno, puedan realmente superarse no solamente como docentes, sino también como seres humanos. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes para todas las consultas que puedan llegar.